El culo y la témpera son hechos inconexos, pero yo sé que están unidos. El culo y la témpera son hechos inconexos, pero yo sé que están unidos. El culo y la témpera son hechos inconexos, pero yo sé que están unidos. El culo y la témpera son hechos inconexos, pero yo sé que están unidos. El culo. Sean bienvenidos al Culo y la Témpera, un podcast en el que les proponemos subirse a una línea de tiempo imaginaria y cultural, por la que atravesaremos sucesos emblemáticos ocurridos durante un año en particular. Hechos que supuestamente no tienen conexión directa entre sí, pero que con el correr de los minutos de este episodio, y sobre todo entrelazándolos con datos, les demostraremos que sí, que algo tienen que ver, como el culo y la témpera. En esta oportunidad nos adentraremos en el año 1967, que está lleno de sucesos emblemáticos en la historia, y no estoy solo, me acompaña el querido Waldo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Pipoide? ¿Cómo estás? Hola, queridos radio oyentes. Bien, por suerte. ¿De qué va a hablar usted? Muy bien, en este episodio hablaremos sobre uno de los discos más influyentes de toda la historia de la música, no solo de rock, sino de la música en general y en sus diversos ámbitos. Espectacular. También vamos a contar con la presencia de Rodri, directamente desde La Plata. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, por suerte. Tudo bem, tudo bem. Les comento que les voy a traer un evento relacionado al deporte, muy interesante que sucedió en 1967 y que seguro cambió la vida de más de uno. Bueno, veremos de qué se trata y cómo se entrelaza con el disco que nos propone Waldito. Yo, por mi parte, voy a hablar de un libro editado ese año. Se han editado grandes libros, pero para eso hemos preparado un listado de eventos que ocurrieron en esos 12 meses de calendario gregoriano y que de nuestra óptica de alguna u otra manera cambiaron la historia, al menos en su campo o rubro específico. Vamos a escucharla. Estos son los principales sucesos de 1967. El 8 de enero en Vietnam se inicia la operación Cedar Falls. El 27 de enero se firma el Tratado sobre el Espacio Exterior, mismo día en que The Doors saca su primer álbum intitulado The Doors. En febrero, Uruguay conquista la Copa América disputada en su casa. Se suicida Violeta Parra. El 14 de febrero, Aretha Franklin lanza Respect. En marzo, Queen Park Rangers se convierte en el primer equipo de tercera división en ganar la Copa de la Liga. El 14 de abril, The Bee Gees lanza su primer sencillo internacional, New York Meaning Disaster, 1941. 15 de abril, se realizan grandes manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam en San Francisco y Nueva York. Muhammad Ali se niega a realizar el servicio militar. El 12 de mayo, The Jimi Hendrix Experience lanza el álbum Are You Experience. También en mayo, Celtic de Glasgow vence al Inter de Milán y se convierte en el primer equipo del Reino Unido en ganar la Copa de Campeones de Europa. En junio, The Beatles lanza Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Se produce la Guerra de los 6 días entre Israel y una coalición formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. El 3 de julio, Los Gatos lanzan La Balsa, el punto inicial del rock argentino. El 5 de agosto, Pink Floyd lanza The Piper and the Case Down. El 9 de octubre asesinan a Ernesto Che Guevara en Bolivia. En noviembre, Racing Club de Avellaneda vence al Celtic y se convierte en el primer campeón mundial de la Argentina. El 8 de diciembre, The Beatles lanza el WP Magical Mystery Tour, mientras que los Rolling Stones lanzan su sexto álbum, The Satanic Majesty Request. En diciembre se estrena El graduado de Mike Nichols, protagonizada por Dustin Hoffman. A fines de diciembre, Julio Cortázar publica La Vuelta al Día en 80 Mundos. Bueno, vamos a estar hablando de Sgt. Pepper, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, uno de los discos más influyentes de toda la historia, no solo de rock, sino de la música mundial. Disco de los Beatles que todo el mundo conocerá, lo habrá tenido en su discoteca, lo habrá tenido su tío, su abuelo, su bisabuelo, padre, madre, hermano, quien fuese. Pero todos lo conocemos y todos conocemos su tan emblemática tapa.
Ahora, mucha gente piensa que este es un disco conceptual, con un nombre tan extraño. De hecho, es, si no me equivoco, el primer disco de una banda que lleva el nombre de otra banda, ya que los Beatles en este disco pretenden ser otra banda. Si uno se fija bien y posa bien sus ojos en tan diversa tapa, puede ver que ellos están vestidos con trajes militares, pero como si fuesen una banda instrumental militar. Si ustedes se fijan, Ringo tiene una trompeta, Lennon tiene un corno francés, Paul McCartney tiene un oboe y vaya a saber lo que tiene Joe Harrison en las manos, yo creo que es un flautín, por supuesto. En teoría iba a ser un álbum conceptual, pero no lo fue. Solo los dos primeros temas son los que están enganchados, como luego lo fueron, no sé, Tommy o The Wall, discos que tienen todos sus temas enganchados y giran en torno a un eje. No es el caso. ¿A qué le debemos un nombre tan peculiar? Nombre tan peculiar como Sargento Pimienta y su banda de corazones solitarios. Esta fue una especie de parodia que quiso hacer McCartney, que venía recientemente de un viaje en la costa oeste de Estados Unidos, había hecho su paso por Los Ángeles y por San Francisco, donde abundaban esas bandas hippies y tan extrañas que están con toda la psicodelia, con nombres como, no sé, el Capitán Escuálido y su liga de mamotretos, etc. Estaba lleno de ese tipo de bandas y eran bandas básicamente zapadas y psicodélicas, muy influidas por los ácidos y las anfetaminas. Entonces dijo, ¿por qué nosotros no hacemos algo similar? Podría ser un paralelo con las bandas indies de hoy, que tienen unos nombres muy extraños, que después nos vamos Sí, acostumbrando, como Los Mutantes del Río Paraná o El Mató a un Policía Motorizado, y esos o, nombres tan extraños. o los heladeros del tiempo. Sí, por supuesto, Exactamente. absolutamente. Bueno, de hecho, tomando esta idea, justamente Paul lo que quería hacer era lo más hippie posible. Por esto sale la idea del disco conceptual, ponerse otro nombre. Pero ¿de dónde venía esta idea de Paul de renovar la cosa? Lennon en este momento, su gran partener, se encontraba deprimido, un poco alcohólico, se estaba separando de su primera esposa, ya se había mudado solo, no estaba componiendo, no estaba escribiendo, de hecho, y literal, dice que se la pasaba durmiendo, tomando whisky y comiendo pizza todo el día tirado en un sofá mientras veía tele. No Literal. es un Entonces, mal plan, no es un mal plan, pero sos un Beatle, ¿no? claramente, algo tenés que hacer. Entonces, Paul Casi dice, de cuarentena estaba el chabón. Claro. casi de cuarentena, total. Entonces, Paul dice, chicos, hagamos algo nuevo. Ellos ya hacían rato que a raíz de toda la experimentación musical por la que habían pasado en Rubber Soul Revolver, ya habían hecho cosas en el estudio que eran irreproducibles en vivo, ya que por ese motivo y muchos otros habían dejado de hacerlo, ¿sí? Habían abandonado los teatros, los estadios, todo. Simplemente grababan, ya que, muchachos, digamos la verdad, vendían millones y millones y ya con la venta de discos podían vivir y comprar mansiones y Rolls Royce. Estaban muy tranquilos. Entonces, Paul lo que propone es, ¿por qué no nos convertimos en otra banda? Nos disfrazamos, tocamos otro tipo de música. Paul quería seguir la maquinaria de los Beatles, en cambio todos los otros estaban muy en otra. Ringo vivía de fiesta, perdón que lo diga, lo amo mucho. Harrison estaba estudiando citar con Ravi Shankar en la India y aprendiendo sobre música india. Lennon estaba deprimido y él seguía investigando música. Entonces les dice, chicos, ¿por qué no formamos una banda paralela, nos disfrazamos y salimos a tocar una música que no sea la de los Beatles, algo irreconocible? Bueno, y en gran parte de esto la idea conceptual de Sargento Pepper y su banda de corazones solitarios. ¿A dónde vamos con esto? Sí. ¿De dónde vino la idea musical inicial de Sgt. Pepper? Bueno, Lennon, deprimido y todo, tuvo una gran joya, un golazo, un gol de media cancha que fue Strawberry Fields Forever, justo luego de la grabación del disco Revolver. No sé si lo tienen mucho el disco la gente, ustedes chicos, pero es un tema para la época muy experimental, tiene loops de cintas al revés, para adelante, tiene juegos de ecos y cámaras, tiene teclados, tiene un melotron que era muy extraño para la época. Ya la letra de por sí es lo que se llama psicodélica, porque no habla de nada en especial, ¿de acuerdo? Yo pensé que era Esto de los Cadillacs este tema. no lo es un gran cover junto con Debbie Harry, la Ah, ok, cantante de ok. Blondie. Hermosa mujer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Strawberry Fields Forever es editado en forma de simple. ¿Recuerdan esos disquitos chiquititos que tenían un tema en una cara y un tema en la otra? Sí. Bueno, Sí, claro. este fue el caso. Estaba Strawberry Fields en un lado de la cara y Penny Lane en el otro lado. ¿Sí? Dos temas que rompieron mucho en la época y todo el mundo no supo qué hacer. No era algo que venían haciendo los Beatles. Estaban cada vez más experimentales, digamos. Entonces, lo que Paul dice es,
loco, sigamos este camino, sigamos por el lado de la experimentación. Y así surge la idea y la influencia de hacer Sargento Pepper, ¿sí? Esos dos temas igualmente no estarían incluidos en el disco, sino que los incluirían en el disco del mismo año, Gira Mágica y Misteriosa, también llamado Magical Mystery Tour, en el que sí figuran. Muy bien. En Sargento Pepper encontramos instrumentos rarísimos, no solo nuevas ideas en el estudio. Encontramos citares, tablas, teclados, órganos Hammond, tenemos arpicordios, tenemos clavecines, un sexteto de saxos, cintas que van y vienen. Ringo hasta toca campanas tubulares. ¿Alguien sabe lo que son? Me suena a la iglesia. Bueno, algo parecido. Tiene un sonido similar. Una locura de experimentación hippie que me hace acordar a Absolutamente. Spinetalandia y sus amigos. De hecho, hay mucho de eso. Sí, exactamente, y hay mucho de eso. Mucha improvisación. No exactamente improvisación, yo diría experimentación. Era un disco en el que se dejaron hacer lo que querían. Estaban esforzando lo más que podían la maquinaria que tenían a su favor. Esto era el estudio, ¿sí? Sí. Por lo que en muchos temas, por ejemplo, contratan directamente a toda una orquesta que dirige Paul en Un Día en la Vida. En el disco nos encontramos con un tema absolutamente influido por la música oriental india, como es Within You, Without You, de Harrison, en el que está lleno de justamente instrumentos indios y no hay casi instrumento de rock, ¿sí? Es un disco muy, muy experimental, de hecho uno de los temas más famosos, que es Un Día en la Vida, es uno de los primeros temas, si no el primero, en el que encontramos lo que va a ser después el rasgo de rock progresivo, que vendría a ser varios temas entrelazados en sí. ¿Sí? Un tema con mucha experimentación, que empieza de un modo y termina de otro absolutamente distinto, y en el medio tienen un tema que no tiene nada que ver. Básicamente, Lennon tenía una parte de un tema, por ejemplo, una estrofa, una parte A, y le dice a McCartney, che, escúchame, ¿no le haces la parte B? Y McCartney directamente le dice, yo tengo otro tema, ¿te parece si lo metemos en el medio? Y sí, dale. Dicho y hecho, Perfecto. lo hacen. Un hermoso Frankenstein, como quien diría. De hecho, el chiste es ese. Es un Frankenstein, pero es hermosa y bellísima esa canción. De hecho, es mi canción favorita de todos los Beatles, sí debo decirlo. En ese tema hasta experimentaron con un... Nadie lo sabe muy bien, pero hay un pequeño pitido, hay un silencio total luego de un increscendo de la orquesta y queda un silencio. Pero en realidad no hay un silencio, hay un pitido. Una frecuencia tan aguda que solamente la pueden escuchar los perros. ¿Por qué? Porque estaban experimentando. Ahora, lo más chistoso de todo esto es que ellos ya estaban medio cansados de experimentar con LSD. Ya estaban en otra, seguían tomando cada tanto, pero no era su leitmotiv de vida, digamos, ¿sí? Ya lo habían dejado hacía rato. De hecho, McCartney recientemente, en los últimos 20 años, admitió que la mayor parte de las composiciones que él escribió para Sargento Pepper fueron influidas por el consumo de cocaína, que en ese momento, en la Londres de 1967, era legal, si era recetada en este caso por el ortodoncista de McCartney, fue declarada ilegal en el 69 recién. Así que bueno, tenemos un disco extrañísimo, rarísimo, con una tapa también muy vanguardista en la que encontramos un montón de personajes, un montón de personajes. Tenemos a Marlon Brando, tenemos a Elvis, tenemos a Shirley Temple, tenemos a Marilyn Monroe, a Poe, a Oscar Wilde, los tenemos a ellos mismos en forma de muñecos de cera. Tenemos un muñequito también que dice Bienvenidos Rolling Stones, a lo que sería el show business de rock de aquella época. Una etapa que fue muy emulada después por distintas bandas, ¿verdad? Sí, por los mismos Rolling Stones, de hecho, no recuerdo si ese mismo año o el año siguiente, con sus majestades satánicas, exactamente. En diciembre publican Sus Majestades Satánicas, el sexto álbum de la banda. Exacto, donde les devuelven el favor de haberlos mencionado en su tapa y ponen unas pequeñas fotos de ellos en unas florcitas. También Zappa se hace mofa y parodia de la tapa en un disco del año 69 que se llama Estamos en esto solo por el dinero, queriendo decirle a los Beatles, muchachos, lo único que les importa es la plata. Yo no estoy de acuerdo, me parece un disco muy logrado y les diría que sí, uno de los mejores del mundo. Así que bueno, eso es todo y ahora voy a darles paso a mi queridísimo amigo Rodrigo Giacomelli. Bueno, es el momento de hablar de Mohamed Ali. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, principalmente porque en 1967 se negó a pelear en la guerra de Vietnam. Pero para esto hay que empezar a repasar los antecedentes a esta negativa y cómo transcurrió su vida luego de recibir una sanción.
pero el programa se llama El culo y la témpera. Entonces, primero le tendremos que explicar que Ali y los Beatles se conocieron. ¿Conocen la historia? La verdad que no. Vi una foto de ellos que Ali los estaba noqueando de una trompada a los 4. Exactamente, es una serie de fotos. Sí, es una serie de fotos que se lograron en Miami en 1964. En ese momento, Ali estaba a punto de enfrentarse a Sonny Liston, que era el vigente campeón de los pesos pesados. Él ya venía en una carrera ascendente, pero todavía no se había transformado en campeón. Va a enfrentarse a Sonny Liston por la corona para tratar de ganar el título. Y los Beatles estaban precisamente de gira en Estados Unidos y van a participar en el show de Ed Sullivan. Rodri, discúlpame, ¿ese es el mismo boxeador que aparece en la tapa de Sargento Pepper? Exactamente, nada más y nada menos que Sonny Liston es Ah, quien aparece en la tapa de Sargento Pepper y ya van a ver por qué es que aparece este señor en dicha tapa que es el disco que vos comentaste. En principio hay que entender que los Beatles llegaban a Estados Unidos y necesitaban promoción, entonces los creadores de la pelea decidieron que era un buen evento tratar de juntar a los Beatles con uno de los peleadores. Claro, y lógicamente los Beatles iban a ir con el favorito, los iban a llevar con Sonny Liston. Pero es de aquí que el muchacho no le gustaba la fama de los Beatles. Recordemos, estamos hablando de la liberación en los 60, todo el mundo hippie. A Liston le parecían, te diría que los catalogó de mariquitas. O sea que se puso la gorra y decidió no juntarse con los Beatles. unos pelilargos locos. Claro, ¿Ali conocía a los Beatles? No, pero Ali tenía un manejo del marketing increíble. Entonces los reunieron en Miami, los llevaron a visitarlo. Ali se demora, llega muy tarde. Imagínate el humor de los muchachos de Liverpool, no era el mejor. Los tuvieron que encerrar en un cuarto para que no se vayan porque se querían ir de la sesión de fotos. Pero cuando llegan, cuando llega Ali finalmente, hace un chiste como que deberían salir por las rutas a tocar, que se iban a llenar de plata. Los convenció un poquito, terminan haciendo las fotos y después Lennon tiene su momento, como siempre, de humor cuando Ali dice, yo pensé que ustedes eran bastante tontos, pero la verdad que no. Nosotros pensamos lo mismo, pero sí, sos tonto. Eh, Muy Se bueno. genera ahí un momento pícaro en el que Ali se lo toma bien, se ríe y termina pasando como un momento grato. Y fíjate que lo que es el humor de los Beatles, que 2 o 3 años después deciden llevarlo a Sonny Liston a la tapa del disco de Sgt. Pepper en venganza por esa situación en la que no quiso participar con ellos. Discúlpame, Rodri, una preguntita. ¿Y los Beatles y Mohamed tenían una edad similar, no? Ali en ese momento tenía 22 años. Claro, eran jóvenes, digamos, todos. Y después, a lo largo de la vida, se volvieron a juntar, tuvieron algún que otro cruce, sobre todo McCartney tuvo varios cruces con él. Eh, Ah, qué Finalmente lindo. tienen un vínculo que tiene que ver con la búsqueda de la paz, así que es un vínculo muy entrañable. Y cuando falleció, hace, digamos, poco para lo que es la historia, en 2016 fallece Muhammad Ali, recibió los saludos tanto de Ringo como de Paul McCartney. Ah, muy bien. Bueno, en ese momento, en 1964, es cuando Ali enfrenta a Sonny Liston y termina ganando la corona. ¿Cómo la gana? Primero que pensaban que lo iban a asesinar. Él sale a escena, sabe que la prensa está en contra de que él pelee, sin embargo, anticipa que en el octavo round lo va a vencer a Liston y termina cumpliendo, como lo hizo a lo largo de toda su historia. Esa semana es muy importante para la vida de Ali porque no solo se transforma en el campeón del mundo, sino que esa misma semana decide transformarse primero a la nación del Islam como culto y segundo que abandona su nombre de Cassius Clay y se transforma en Muhammad Ali, donde abandona el apellido de Clay que tenía que ver con un nombre que le habían puesto la gente que esclavizaba a su abuelo, que era dueña de ciertas tierras, que termina dejándole ese apellido como legado. Entonces dice, una manera de que los negros empezamos a independizarnos tiene que ver con abandonar los apellidos de esclavos. Mirá qué Como, fuerte, qué simbólico. Él cargaba todavía con el apellido de quien había esclavizado a su abuelo. Claro, mismo caso que Malcolm X, que de hecho era muy amigo
de Muhammad Ali en ese momento, y en principio se iba a llamar Cassius X, igual que Malcolm X, que también había Ah, cambiado su nombre. Qué extraño, ¿eh? No tiene tanto punch. En la historia no hubiese quedado como Mohamed no, Ali. no, totalmente. Cassius X no me gusta tanto. Para mí, Cassius X es nombre de actor porno de los 70, déjeme decirle. Sí, sí, o de una aplicación, algo cibernético. Una nueva calculadora en esa época. Sí, Cassius X es una calculadora, un reloj, algo así, sumergible. ¿Podía ser? El evento que nos llama a nosotros la atención es que en 1967 Ali decide no presentarse a combatir en la guerra de Vietnam. ¿Por qué sucede? Bueno, primero porque Ali era un defensor de grandes causas. En principio de la defensa de la libertad del negro, donde en ese momento había una discriminación muy importante en los Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos en los 60, colectivos de diferentes lugares para que hayan los negros, restaurantes donde no podían comer. Estamos hablando de una discriminación inusitada que nosotros no conocemos, pero La época de la segregación. claro, Terrible. entonces estamos hablando de un momento Sí. muy importante. ¿Y qué pasa? Ali alza la voz, se transforma en campeón del mundo y decide, dentro de los medios, tratar de exponer todas estas situaciones donde el blanco era el dominador y oprimía al negro. Bueno, antes de llegar a este punto en la carrera de Ali en 1967, hay que mencionar que en el 60 fue campeón olímpico de los semipesados, donde venció a boxeadores rusos y polacos. Y en ese momento ya empieza a cambiar la cabeza de Ali, porque cuando vuelve a su pueblo, estamos hablando de Louisville, en Kentucky, decide ir a comer a un restaurante del pueblo, pide un bife de carne y la moza se resiste a servirlo cuando él había ganado la medalla olímpica para su país. Lo habían recibido 200 personas, el alcalde de la ciudad. Sin embargo, cuando él quería ir a comer a un restaurante en el centro del pueblo, lo dejaban de lado y no podía ni siquiera sentarse a comer. Esto marca un poco la personalidad de Ali, que después, como dijimos, se transformó en campeón del mundo y logró varias defensas. Entre ellas se enfrentó a Floyd Patterson, a Cleveland Williams, a Henry Terrell, y la última pelea que logra disputar antes de que le quiten el título fue a Zora Folley. Esto fue el 22 de marzo de 1967. Hasta aquí Ali ya había recibido varias invitaciones, digámoslo de esta manera, para ir a combatir a la guerra de Vietnam pensando de que estaba apto. Porque primero, en 1964, le había dado mal un coeficiente de inteligencia en una de las pruebas que lo había inhabilitado. Sin embargo, en 1966 se repasó eso y la comisión del servicio militar decidió que estaba apto, entonces lo volvieron a intentar reclutar. Puso un par de amparos para evitar esa situación hasta que en el 67, el 28 de abril, tuvo que presentarse al reclutamiento, lo mencionaron, ahí el acto formal es que dé un paso hacia adelante para que quede en el listado. Sin embargo, Ali se negó las 3 veces que lo mencionaron, primero cuando lo nombraron como Cassius Clay y luego como Muhammad Ali. Le avisaron que tenía una pena de 5 años de prisión y una multa de hasta $10.000. No le importó, se quedó en el molde y decidió no ir a combatir a Vietnam. Muy bien, muy bien. ¿Fue preso? Bueno, en principio fue a juicio. El primer juicio que se da lo pierde y después de presentar testigos, él había decidido abocarse a la objeción de conciencia, es decir, por una cuestión religiosa, creía que no debía ir a combatir. Entonces, en base a eso, se quería defender. El juicio lo pierde, le dan 5 años de prisión y 10.000 pesos de multa, pero logra salir bajo fianza. Entonces, por $5.000 no va directamente a prisión, pero sí le retienen la visa, entonces no puede salir del país. Y encima, la comisión de boxeo, creyendo que era un mal ejemplo para los jóvenes deportistas, le quita la licencia. Entonces lo dejan encerrado dentro del país y sin poder vivir de lo que él vivía, que era el boxeo. Qué locura, qué año terrible, ¿no? Para un campeón y por negarse a ir a matar.
Y ante todo, seguramente una cuestión de piel. Encima pensá que estamos hablando de 1967, Ali ya tenía 25 años, entraba en la mejor etapa de su carrera como boxeador, Claro. digamos. Desde lo físico ya tenía cierta madurez mental que lo podía ayudar a afrontar ciertos combates, pero desde lo físico era donde más jugo puede sacar un boxeador, porque está muy bien entrenado, estaba muy bien desde lo físico, le quitaron los mejores años y nos quitaron a los amantes del boxeo los mejores años de Ali. Claro. Terrible. Bueno, esto finalmente termina 3 años y medio más tarde, en 1971. Imaginen que la situación política de Vietnam ya en los Estados Unidos era un golpe muy duro, había muchas manifestaciones, la guerra no la estaba ganando Estados Unidos como está acostumbrado a hacer, Y se extendía cada vez más. y los medios empezaban a ser cada vez más influyentes. Y Ali había mejorado muchísimo su imagen, porque recordemos que cuando se transforma en campeón en 1964, hasta mientras hace las defensas que fue logrando luego de transformarse en campeón, era un boxeador que peleaba muy bien, pero que no generaba gusto en el público, porque era muy fanfarrón, muy bocón. Ahora, cuando le agregó esta etapa de tratar de pelear en contra de la guerra de Vietnam, la gente empezó a quererlo. Y finalmente, cuando vuelve, cuando logra volver, después de estar 3 años y medio parado, se logra comprar al público y se logra transformar en lo que para todos fue, o para mucha gente fue, el mejor boxeador de todos los tiempos. Bueno, y a mí me toca seguir en esta línea de tiempo de 1967 y voy a hablar sobre el campo literario. En este año, Julio Cortázar estaba editando La Vuelta al Día en 80 Mundos, un Pipi, libro... Sí, perdóname que te interrumpa. ¿No querrás decime. decir La Vuelta al Mundo en 80 días, acaso? No, amiguito, ese es el libro de Julio Verne, Tocayo, de Cortázar, que es un poco el chiste, ¿no? Ah, Claro, el y muy chabón... admirado por él, ¿verdad? Sí, pero ese libro salió como 100 años antes, él lo admiraba un montoncito y saca este libro que es un libro almanaque, él lo llamaba un libro almanaque, pero antes vamos a hablar un poco de los antecedentes de Cortázar. Él venía de sacar Dale. Rayuela en el 63, de clavarla al ángulo, y después había sacado Todos los Fuegos del Fuego en el 66, o sea, tranqui venía, ¿no? Entonces, Librazos, librazos. en el 67 él se da el lujo de sacar lo que quiera y saca un libro bastante incatalogable, por así decirlo. Así como de romper las reglas, que usted venía hablando de los Beatles, de Ali con su desobediencia, bueno, Perdón, y el Corta- tipo ya había roto bastantes reglas, ¿verdad? Con Rayuela por eso, y no se y otros cuantos cansaba, libros. no se cansaba porque saca este libro almanaque que de hecho puede ser visto como ¿cómo Sí, se dice la triada cuando son dos? un doble, un libro doble. ¿Lo es? Sí, Como un disco pe- doble, pero un libro doble. pero si salen diferentes años, ¿cómo le decís? Un Como doble, un libro un libro en dos conceptual, partes. claro. Sí, claro, un libro En el conceptual. 67, Cortázar edita, como decíamos, La Vuelta al Día en 80 Mundos, y en el 69, Último Round. Son dos libros almanaque, como él lo llamaba. Son collage. O sea, no se puede decir ni que son libros de poesía, ni de prosa, ni de cuentos. Es un libro de nada, es un libro con mucha libertad. De hecho, en La Vuelta al Día en 80 Mundos hay 214 páginas y 132 ilustraciones. Él lo sacó codo a codo con su amigo Julio Silva, ilustrador del que vamos a hablar más adelante, pero es como un manifiesto a la libertad. Como decía Waldo, él ya venía rompiendo estructuras con Rayuela, que se podía leer del modo que vos quieras, ya lo sabemos todos, pero no paraba. De hecho, en Último Round, el segundo de estos libros dobles almanaque, él lo saca con un corte horizontal que lo convierte en dos libros a la vez. Parte posterior y parte inferior tienen diferentes ilustraciones, diferentes libros. Este es un Perdón, libro... quiero meterme en el medio. Quiero Sí, decir que decime. varias veces casi rompo la edición de Pipi de Último Round, que tiene una reproducción de la edición original, que está Se rompe justamente, fácil, es un claro, libro cortado, es un libro a la mitad. claro.
cortado con un pie de página y varias Sí, veces casi se lo rompí. Bueno, Perdóname, Pipi. no hay problema. Son los caprichos que se podían dar estos autores de jugar, de ser vanguardia, ¿no? Es un libro de miscelánea, que es una mezcla de cosas diversas, obras que se tratan de, que parecen inconexas, como el culo y la témpera, pero no, están mezcladas, pero algún sentido tienen que tener, ¿no? Habla sobre sus recuerdos, apreciaciones, preferencias, su amor por la música. De hecho, especialmente por el jazz, hay una crónica sobre un concierto de Armstrong en París en el 52, otra del cuarteto de Thelonious Monk en Ginebra en el 66. Habla de su Hermoso. admiración por ciertos boxeadores, que esa podría ser la conexión que veníamos hablando de Ali. El amor de Cortázar por el boxeo es algo que sus lectores conocen bien porque a lo largo de todos sus libros lo viene expresando. Ya vamos a hablar más adelante de eso. En este libro hay mezcla de poesía, prosa, hay algunas en francés o en inglés sin importarse por hacer sus traducciones, muchas ilustraciones y fotos que dialogan con los textos. Como decíamos, las ilustraciones son de Julio Silva. Este era un amigo de Cortázar, compartían su amor por el boxeo con él. De hecho, hay fotos que si quieren googlear, de ellos dos lanzándose golpes en cuero en una campiña francesa, posando al Muy aire libre. bueno, muy Están bueno, buenísimos. Julio Cortázar con Julio Silva tirándose golpes. muy También bueno. él es el creador de la tapa de Rayuela y muchos más. De hecho, junto al escultor Tomaselo, es el autor de la lápida que tiene el escritor en el cementerio de Montparnasse. ¿En serio? Acaba, Zarpado. sí, Silva murió en abril del 2020. Desde que grabamos Ah, este podcast es muy poco. Él murió a los 90 años, pero como este podcast es inmortal, cuando lo escuchen sepan que murió en abril de 2020. y Julio Este muy libro, joven. sí, este libro es un capricho total. De hecho, hay un personaje llamado Juan Esteban Facio que inventa la rayuela Omatic y es una máquina para leer su novela, para leer rayuela. Bien, bien, bien. Este instrumento tenía gavetas con capítulos que se abrían para su lectura según la preferencia del lector. ¿Viste que tenía varias maneras de leerse rayuela? Sí, Bueno, claramente, en así el lo orden, hemos leído. claro, en el orden que lo desees se iban abriendo estas gavetas. Existían modelos con y sin cama. Esto era uno de los flashes que tenía Cortázar en su escritura de La Vuelta al Día, ¿no? Pero ahora, contextualizando un poco más con lo que le pasaba a Julito en el 67, vamos a hablar de su situación personal. Él en el 67 se estaba divorciando de Aurora Bernández, que era su pareja desde el 53. Cortázar se había ido de Argentina en el 51 y estaba en Europa desde entonces hasta su muerte. Aurora, con la que se separa en el 67, fue quien quedó como su única heredera de su obra hasta que murió en París en 2014. Su La- albacea, digamos. Fue su albacea, exactamente. Pero en el 67 él se separa y empieza a salir con Ugne Karvelis, una escritora lituana, con quien estuvo hasta el 78, y muchos dicen que ella fue la que le inculcó su gran interés por la política. Hay muchas críticas a Cortázar previas a que él era un dejado políticamente hablando, ¿no? Como que era un burgués que se O hasta ocupaba una, por... o hasta una persona de derecha. Exactamente, como que él salía de las luchas populares y de las revoluciones y se ocupaba por sus pequeños problemas. En el Exacto. 67, cuando él empieza a salir con esta lituana, se acrecienta su compromiso político, ¿verdad? De hecho, en el 63 él conoce Cuba por primera vez, en el 67 va por segunda vez y él deja escrito del amor por Cuba un texto que, si me permiten, se los leo, que dice: el amor de Cuba por el Che me hizo sentir extrañamente argentino. El 2 de enero, cuando el saludo de Fidel en la Plaza de la Revolución al comandante Guevara desató en 300.000 hombres una ovación que duró 10 minutos. Le manifestó a su amigo Francisco Porrúa en febrero del 67. Dice en todas las biografías de Cortázar, que yo no pude corroborar ni negar, que en el 67 los derechos de autor de varias de sus obras los donó para ayudar a varios presos políticos de varios países, entre ellos de Argentina. Esta polarización y empatía por los problemas del mundo queda demostrada en este libro que vengo analizando del 67, cuando hace un informe sobre el drama de la infancia en Vietnam durante la guerra, con datos duros y estremecedores como la cantidad de niños muertos y sin alimento, o del aviso de una existencia de una banda internacional de secuestradores de niños en Venezuela, que luego los vendía como lazadrillos en países limítrofes. Estaba en esa, ¿viste, Cortázar?
El chabón igual de 0 a 100, ¿no? De Como 0 a no 100. le importa, no Estaba le metida importa en un carajo esa. la O sea, política. yo A full. no me quiero meter mucho, pero cuando Julito se va era bastante gorila, ¿viste? El muchacho. Sí. Sí, Entonces, digámoslo, sí, era gorila. Era hay que gorila. decirlo, ¿viste? Estas revoluciones populares en Latinoamérica, en Nicaragua, en Cuba, el chabón le van demostrando una efervescencia popular que la termina comprendiendo, pero desde París. Perdón, igual murió Y gorila también, ¿eh? está bien, pero fue entendiendo cosas. Nunca estuvo a favor del peronismo. Sí. Y en este momento el chabón va sacando libros. Pero retomemos con la conexión hacia el boxeo. Y En al este tío, libro, sí. en este, en este libro, Cortázar tiene un texto llamado El Noble Arte, en el que rememora la pelea de Firpo con Dempsey, que fue el 14 de septiembre del 1923. Desde ese día es el día del boxeador en Argentina, porque fue la pelea por primera vez de alguien nacido en Argentina, más específicamente en Junín, que peleó por una corona internacional. Julio Cortázar tenía 9 años y recuerda esa experiencia porque en su casa, gente de clase media alta, tenían una radio y todos sus vecinos iban al patio de su casa a escuchar la pelea. Ese día, del 23, peleaba Dempsey en Nueva York por el título mundial de los pesos pesados. Gana el Yankee en el segundo round, después de que en el primero Firpo, después de 7 caídas propias, esto hay que decirlo, eran otros los reglamentos, lo tiró 7 veces en un round. Firpo lo saca del ring de un trompazo a Dempsey y al local lo ayudan a volver al cuadrilátero, pero entre 10 periodistas, gente que estaba fuera del cuadrilátero. Una injusticia total. El árbitro Johnny Gallagher le contó 17, 20 o 23 segundos según quien te lo cuente. Pero la cuestión es que fue totalmente ilegal. 20 segundos contando aproximadamente. En el segundo round lo tira Dempsey y le gana a Firpo, pero fue una injusticia total. Desde ese momento, Nuevamente, perdón, sí, disculpen mi ignorancia, pero ¿cuántos son los segundos que tiene que estar un boxeador en el piso para 9, que se dé por vencido? ¿9 segundos? 9, Cuando le cuentan el 10 pierde. exactamente. De 9 puede acuerdo. estar Groby. Acá dice que fueron 17, que lo levantaron entre periodistas locales que estaban con sus máquinas al costado del cuadrilátero. De hecho, Johnny Gallagher, el árbitro, se terminó suicidando 8 años después, se pega un tiro. Yo no quiero unir las cosas, pero ¿quién te dice que qué, no? Fue un poco marginado por su labor en esa pelea. Después Claro. terminó perdiendo trabajo y toda la onda. La cuestión es que en el 67, en este libro, Cortázar Mirá tiene... qué datazo tiraste, ¿eh? Esa. Datazo, ¿eh? Para buscarlo. Yo Sí, no te puedo decir que se termina matando por eso, pero los fantasmas que hay dentro de una persona uno nunca los puede corroborar, ¿no? Para mí alguno de esta pelea había. el famoso anda a chequearlo a. Anda a chequearlo a la concha, ¿no? En 1967, en este libro, siguiendo con su amor al boxeo, Cortázar publica una crónica llamada El Noble Arte. Julio le cuenta a una señora que le preguntó una vez cuáles eran los grandes eventos del siglo XX que a él le habían tocado vivir. Él la deja conforme y atónita a la vez cuando le contesta que vivió el nacimiento de la radio y la muerte del boxeo. Y cuenta cuando estos dos sucesos, uno naciente y el otro en el borde de su ocaso, según sus palabras, convergieron dramáticamente en su vida en el 23, que es cuando le contaban esta pelea de Firpo. Su familia en Banfield era la única que tenía un aparato de radio, como les contaba, y se juntó mucho vecindario para escucharla. Julito lloró abrazado a su tío tras la pelea por la injusticia, y después él cuenta que la radio se perfeccionó y creció, y al noble arte, el boxeo, le llegó su último diseño de grandeza para luego entrar en su decadencia, que aún daría la perfecta conciliación entre ciencia y arte. Ray Sugar Robinson. Aclaramos que este boxeador se retiró en 1965. Según palabras de Cortázar, sigue diciendo, el resto es entropía, como ese mamarracho que hasta escribe versos, Cassius Clay. Entropía, según la ley de la termodinámica, indica que el grado del desorden dentro de un sistema lo mantiene conforme. Entonces, él quiere decir que dentro del enorme sistema boxeo hay un desorden que es Cassius Clay. ¿Por qué no lo quiere? Bueno, él dice que es un charlatán, que escribe versos. La cuestión es que esto es una metamojada de oreja, porque recordemos que este libro sale en el 67, cuando Rodri, nuestro compañero del culo de la témpera, nos había contado que desde hace 3 años él había renunciado a su nombre, se había recibido al Islam y había querido que lo llamen Mohamed Ali. Entonces, ¿por qué Julito le está diciendo Cassius Clay 3 años después? No se sabe, mala leche.
Bueno, seguimos en el culo y la témpera y ya desarrollados los 3 eventos en particulares que hemos decidido. Vamos a hacer una apuesta en común, a ver qué nos pareció este año 1967, que no es que han pasado pocas cosas, ¿no, muchachos? Oh, No, en absoluto. En absoluto. gran año. Mucha producción musical, mucha producción literaria y ni que hablar de lo político y social, ¿no? Mi abuela Marta perdió sus chancletas también, sí, La guerra de Vietnam atravesó toda la década. también, lamentablemente. Claro, y no puedo Bueno, dejar de decir que Racing salió campeón del mundo en ese año. Es verdad. bueno, está muy bien, Rodri, un aplauso para ti. Y es que yo no quiero que me deshereden, ¿viste? Hay que informar, le ganó al Celtic de Escocia con un golazo del Chango Cárdenas. ¿De cuántos metros, Rodri? No, de más de 40 metros. Aparte fue en el tercer partido que se jugó en el Centenario en Uruguay. Muy Un golazo del bien, Chango que muy quedó bien. grabado forever. Y últimamente estuve repasando los partidos que pude conseguir y ver enteros. Es un dato para hincha de Racing muy importante. Hay que hablar, hay que hablar. Bueno, pero no tan importante como Chaco Forever, que Claro que no. en esa época pasó de la Nacional Z a la Nacional X y para mí es de vital importancia. No, piensen en lo musical. Viva Chaco En Forever. verdad, ese año en lo musical estaba explotado de gente genial. Estaba en Sí, actividad. hay un dato que no lo tiré que es vital y genial. El mismo día que salió el disco Sargento Pepper, ¿de acuerdo? Paul McCartney, a quien ya conocía Hendrix, todos conocemos a Hendrix, ¿verdad? El mejor guitarrista del mundo que ha habido y esperemos que no sea el que va a haber y haya uno mejor. Pero bueno, ese mismo día salía Sargento Pepper, Paul McCartney fue a verlo en Sí. vivo junto a Linda, a la que era su pareja en aquel entonces. ¿Y qué hace Hendrix? Abre con este tema. Empieza, abre con ese tema, Lo exactamente. Empieza el sacó show tras con Sargento bambalinas, Pepper. lo sacó tras bambalinas el día que había salido a la venta y lo sorprende a McCartney que lo estaba viendo, abriendo su show con este tema. No lo sé, no tengo ese dato, solo tengo el dato de parte de McCartney y de Paul que dice, ese mismo día había salido nuestro disco y justamente Hendrix eligió hacer un cover encima de ese. Para mí es increíble, es brutal y nos quiere decir millones de cosas. Que ese disco era increíble, que Hendrix estaba revolucionando el mundo, que todo se estaba moviendo mucho, 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 y de mil formas, de mil formas. El arte estaba Bueno, proliferando de acá para allá. es Increíble. el año en el que Hendrix lanza Are You Spirit. Claro, Are You Experience, exactamente. Y también lanza, Imagínense un año en el que estaban emergiendo los Stones, los Beatles, Hendrix, Janis Joplin, los Doors. O sea, era claramente, un universo infinito. claramente. La De hecho, generación Beat. como hablamos antes, muchos artistas sacaban 2 discos por año. Ese mismo año también Hendrix saca Axis, Bold as Love. ¿Sí? Que es... Oh, Sí, fuertísimo. sí, 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 claro. Hendrix tiene en total 4 discos nada más. Y el cuarto de ellos es en vivo encima. No, no cuenta como disco de estudio. Tiene temas nuevos, pero no son de estudio. Es Bueno, y impresionante. si se me permite, perdón el fanatismo, seguir hablando un poquito de Julio Por Cortázar. favor. Ese año, en Claro. el 67, el Gabo, Gabriel García Márquez, saca Cien años de soledad, que entre el Claro. árbol genealógico de los Aureliano Buendía, Sí. hay un Aureliano que lo describe con una polera larga, que vive en París, que duerme de día y vive de noche, y que vive en el cuarto donde murió Rocamadour. O Apa. sea, es un guiño enorme dentro del boom Un latinoamericano, Oliveira. entrelazándose los mundos de García Márquez y de Cortázar en Rayuela, ¿verdad? Marcando al mundo. ¿Eh? Exactamente. Y si queremos seguir tirando data de Cortázar, podríamos decir que su amor por el boxeo no se quedó en el 67 en este libro que analizábamos, sino que en el 56 él saca un libro que se llama Final del Juego, que tiene un cuento llamado Torito, en el que habla de Justo Suárez, el Torito de Mataderos, Cuentazo. un cuentazo, una promesa del peso liviano que murió muy joven, a los 20 años de tuberculosis y en la miseria. Aparte, para Y todo si querés, aquel que no entienda nada de boxeo como yo, igualmente es un cuento genial, se entiende todo y es hermoso. sí, es un monólogo que si son 3 párrafos es mucho, porque es un monólogo que te muestra ahí la interioridad de un tipo que vivió la gloria y ahora ya no la tiene. Y después nos vamos 2 décadas más adelante
Y en Alguien que anda por ahí, que es una selección de cuentos de Cortázar del 77, él Sí. saca un cuento llamado La noche de mantequilla, que es un cuento de suspenso que está ambientado en una pelea en París entre Monzón y el cubano Mantequilla Nápoles. Eso es terrible, es como que te muestra que su amor y su devoción por el boxeo lo atravesó toda su vida y no se podía salir ni siquiera en la ficción que las ambientaba en eso, ¿no? Parece si compartimos lo que para nosotros son nuestro top 3 e invitamos a la audiencia a que participe con nosotros. Yo seleccioné lo que a mi gusto son las 3 mejores de Muhammad Ali, las 3 mejores peleas, y los invito a que las busquen, están todas en YouTube, son muy sencillas de conseguir. Ah, buenísimo. Eh, la primera les digo que busquen la de Cleveland Williams en noviembre del 66, es un peleón de Ali, tremenda pelea, domina completamente de principio a fin, es un espectáculo ver esa pieza de boxeo. Y después son 2 peleas memorables que tienen hasta su propio nombre, como es El estruendo en la selva, The Rumble of the Jungle, que es Mm, el momento en que todo el mundo empieza a querer a Lee, que es su vuelta en el 74, cuando vence a Foreman en Zaire, una pelea muy, muy, muy importante para el mundo del boxeo, en la que, como sabrán, hay una película que protagoniza Will Smith, que se llama Ali, que también es muy fácil de conseguir y les muestra un poco lo que fue ese panorama de la pelea, y hay documentales. Y en especial el thriller In Manila, Suspenso en Manila, que es en Filipinas y es el tercer cruce entre Joe Frazier y Muhammad Ali. Para mí, la más interesante de las 3 peleas que tuvieron. Hay que pensar que Fraser lo venció a Ali cuando quiso volver a conquistar la corona y después lo vence antes de ganarle a Foreman, y una vez que obtiene el título Ali lo vuelve a enfrentar a Joe Fraser. Se da esta tercera pelea que es métela. Me encantó, quedó. Trila in Manila, y después, como todos los boxeadores terminan muy mal, necesitaron todos pelear. Muy bien, muy bien. Y en Manila, creo que el agua de Manila hacía muy mal, caía muy mal al estómago. Aparte de esa Así que comida, bueno, ¿viste? ¿ustedes tienen su canción favorita, su cuento favorito? Por supuesto, todos tenemos nuestra canción favorita, el cuento favorito de Cortázar y de los Beatles. Mi tema favorito del disco Sargento Pepper es Un día en la vida. Me parece un grandioso tema, hermoso, y refleja todo lo que son los Beatles en unos pocos minutos. Eh, Cuento favorito de Cortázar, no tendría. Libro, sí, más influenciante en mi vida. Sí, Bestiario, porque fue el primero que me rompió la cabeza, o Tres Necropios y de Famas. Pero no, o Axolotl, como factiblemente ahora va a decir Pipi, y lo va a elegir también, pero también me influenció mucho. No, Pipi, seguro vas a elegir ese. No, si abrimos el universo Cortázar, el cuento favorito para mí es La noche boca arriba, porque, Oh, genial. claro, me demostró una libertad a la hora de escribir increíble que después se repite en todos los Fuegos del Fuego, el cuento, que le da nombre Sí, al libro, sí, sí. en el que se entrelazan eh, interlocutores, como después lo vimos, no sé, en La traición de Rita Hayworth de Manuel Puig. O sea, un recurso muy No, usado, se hace un montón. claro. Se hace un montón. Pero La noche boca arriba de Cortázar sería uno de mis elegidos, pero si vamos a hablar con alguna conexión en el boxeo, yo les recomendaría Circe, que Sí, Waldito me dice que ha visto su versión cinematográfica, pero que, con Graciela Borges, claro, muy Circe cierto. es un cuentazo que toca de costado la pelea de Firpo y Dempsey, la pelea del siglo de la que le habíamos hablado durante el transcurso del podcast, pero que después de lo realista toma un aspecto más mágico, macabro, oscuro, y se pone un cuentazo, ¿no? Pero yo no he visto la versión Realmente. cinematográfica, así que si Waldito nos puede ampliar. Es linda y es muy fiel al cuento, así que la van a disfrutar mucho. ¿Y Y el director es de esa que la época llevó al también, de los fílmico, 60? sí, 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 unos pocos años después. Graciela Borges eh, era una el, purreta. el- el libro, creo, Bestiario, si no me equivoco, es del 56, y la película es de mediados de los 60. Sí, sí, con una Graciela Borges muy joven, que hacía poco había hecho El Dependiente,
por ejemplo, una película de Fabio. Había hecho pocas películas. Y es muy fiel al libro, y de hecho el mismo director, que ahora no recuerdo el nombre, lamentablemente, creo que llevó al cine 2 cuentos más de Cortázar. En este momento, Cartas a mamá, estoy seguro, y no recuerdo cuál otro más. Mirá, Interesante. ya que me Sí. preguntas, le voy a decir que el cuento favorito mío de Cortázar es Las babas del diablo. Ah, Sí, muy bueno. qué lindo. Que influenció una película de Antonioni muy influenciante en los 60 llamada Blow Up. Y a un tema del Indio Solari de uno de sus últimos discos llamado Babas del Diablo. Y eso no le importa a nadie, pero Pero bueno, ni sabías vos, Waldo, sigamos. ¿eh? Andá a googlearlo. No me importa. Bien. Bueno, Radio Escuchas, esto fue todo por hoy en El Culo y la Témpera. Los invitamos a que nos comenten cuáles son sus canciones favoritas de los Beatles, sea de Sgt. Pepper o de cualquier otro álbum, sus cuentos, novelas, escritos favoritos de Julito Cortázar y sus peleas favoritas en la historia del boxeo. Y yo creo que alguna va a ser de Mohamed Ali, ¿no? La cuestión es que este programa se ha terminado y también les proponemos que nos escriban acerca de los eventos que quisieran escuchar e interiorarse en los próximos programas o de algún año en particular que hable de eventos culturales que atravesaron la historia del mundo.